¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Ustedes saben que le hemos estado dando seguimiento a todo lo relacionado con los alimentos chatarra, con las bebidas azucaradas, el caso de Coca-Cola, el caso de Nestlé, el caso de Sabritas, de Bimbo, en fin, lo que define el maestro Jorge Mahfoud como una verdadera corporocracia que ha atentado en contra de la salud de los mexicanos y las mexicanas. El Poder del Consumidor es una organización que ha investigado a fondo. Hace unos días platicábamos con su director Alejandro Calvillo precisamente sobre este verdadero cártel del azúcar. Bueno, hoy platico más de este tema, más de lo que nos dejaba entrever Alejandro con el tema de Funsalud, con Cristian Torres, coordinador precisamente del Poder del Consumidor. Cristian, ¿cómo estás? Hola Jesús, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. No, hombre, gracias a ustedes por acceder, mi querido Cristian. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿qué es Funsalud? O sea, para aquellos que nos están escuchando por primera vez, ¿qué es Funsalud? ¿Cuándo nace? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Ok, esto es como muy interesante porque FunSalud nace a partir de una iniciativa. FunSalud, bueno, para empezar es la Fundación Mexicana para la Salud, que es una organización meramente proveniente del sector privado. Y es muy interesante porque esta fundación se crea gracias a Guillermo Soberón, cuando él era secretario de salud en el 88, empieza a convocar como a diferentes personajes de las grandes industrias, tanto nacionales como transnacionales, ¿no? Entonces, llega a estos acuerdos con estos empresarios y deciden crear como esta organización que serviría como un vínculo entre el sector privado y el sector público. Entonces, FunSalud nace a partir como de las necesidades de fortalecer el sistema de salud, pero desde una mirada también como muy corporativista o muy desde el sector privado. Entonces, o sea, quienes participaron en la creación de FunSalud, pues fue el ex secretario de Salud, Guillermo Soberón, al igual que las personas que componían el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, así ya se llamaba en aquel momento. Entonces, pues a partir de esto nace FunSalud, te digo, como para crear ese vínculo entre ambos sectores, tanto el público como el privado. Oye, me llama la atención cómo lo defines. Una visión más corporativa. ¿Realmente se puede emparejar o se pensó que se podía emparejar el interés público, la salud pública con el interés corporativo, cuando dentro de ese mundo corporativo se encuentran empresas como Bimbo, como Nestlé, como Coca-Cola, como empresas que a final de cuentas con sus productos como Kellogg generan, por supuesto, afectaciones a la salud? Pues mira, yo creo que, o sea, tiempo atrás, quizás se creyó donde esta unidad entre el sector privado y el sector público podían hacer mancuerna para llegar a un interés público. Ahorita lo que sabemos, y no solo por la experiencia mexicana, sino por la experiencia global, es que estas asociaciones público-privadas pues solamente alientan a los intereses del sector corporativo, del sector privado, ¿no? Lo que se ha hecho en el caso específico con salud es de que pues esta fundación ha servido para guiar una agenda que proteja los intereses de estas grandes corporaciones, porque no solamente están las corporaciones del sector de la comida chatarra o de las bebidas azucaradas, sino también se encuentran otros sectores como mucho más grandes, también como las farmacéuticas, los laboratorios, los hospitales privados, inclusive en algún momento la industria del tabaco dentro de Funsalud, ¿no? Entonces, eh, no un solo sector como que están todas estas grandes iniciativas, pero siempre poniendo los intereses de sus asociados comerciales. Oye, este punto, en qué momento se rompe, digámoslo así, lo que nos mencionas, esa intención, ¿no? De tratar de emparejarlo. O se da en el marco también de una política económica como el neoliberalismo, que a final de cuentas siempre se dijo, ¿no? Que buscaba emparejar lo social con lo privado, pero siempre beneficiando a este último. Sí, creo que no sé si se ha roto por completo todavía esta relación con FunSalud.
pero creo que sí se ha enmarcado un tiempo donde Fonsalud ya no tiene tanta participación en la toma de decisiones. Creo que esa relación todavía no está como muy clara hasta dónde está llegando Fonsalud, pero sí se ha visto un cambio, al menos con respecto a esta administración, donde sí se ha dejado a un lado a Fonsalud para la toma de decisiones. Definitivamente, como el tema del neoliberalismo, lo que ha provocado es pues simplemente ver como hacia una visión de una macroeconomía, de ir creciendo económicamente, aumentar el Producto Interno Bruto de un país, y pues con eso ha conseguido de que se le dé más poder todavía a las empresas, ¿no? Al sector privado más del que ya tienen, o sea, tanto económico, con el fortalecimiento de recursos, dejando invertir en muchos países, interviniendo en diferentes iniciativas, no solamente en el entorno en salud, sino en cualquier tema normativo de regulación que exista en algún país. ¿Cómo se imponen a la clase política, querido Cristian? ¿Y cuál es la relación que han tenido los diferentes secretarios de salud? Lo mencionábamos antes de grabar esta entrevista desde Miguel de la Madrid. ¿Cuál ha sido entonces esa relación y cómo se han impuesto en este tema precisamente de los lineamientos y demás? Porque el tema del etiquetado costó muchísimo, muchísimas luchas. Ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Y como bien señalas, no solamente en México, sino que ha sido a nivel internacional en donde estas empresas de una u otra manera tienen una fuerte presencia. Sí, mira, es como muy importante resaltar el papel que ha tenido Fonsalud en la toma de decisiones o en la agenda política, en la agenda de salud en México, por lo menos por más de 30 años. Y es que justo cuando se inicia Fonsalud, Guillermo Soberón, quien era secretario de salud, deja la Secretaría de Salud y se convierte en presidente ejecutivo de la organización. Entonces, ese es un primer ejemplo de cómo funciona un fenómeno muy interesante que se ha documentado, que son las puertas giratorias. Cuando un servidor público pasa un cargo al sector privado, o al revés, cuando del sector privado pasa al cargo del sector público. Ese fue solamente el primer ejemplo. O sea, Guillermo Soberón deja el sector público para ocupar la presidencia ejecutiva de Fonsalud. Pero ha habido otros casos dentro de la Secretaría de Salud, como Jesús Comate, que también dejó la Secretaría de Salud y después fue asociado honorario de Fonsalud, e inclusive durante el mandato de Jesús Cumate al frente de la Secretaría de Salud, donó a comodato el terreno donde está construido Fonsalud, ¿no? Fue una donación directamente al sector privado. Otro ejemplo es Julio Frenk, que pasa, en este caso, de ser vicepresidente de Fonsalud y después ocupa el cargo de secretario de salud en el periodo de Vicente Fox. Después de ahí se brinca hasta Mercedes Juan, cuando era presidenta ejecutiva de Fonsalud, después pasa a liderar la Secretaría de Salud, deja el cargo de Secretaria de Salud y en su lugar llega Narro Robles, que también ha sido asesor del Comité Técnico de Fonsalud. Y eso solamente para enmarcar como cinco personas que han pasado ya sea del sector público al privado, del privado al público. Pero en el caso de Fonsalud, detectamos por lo menos a 19 personas involucradas en este intercambio o en estas puertas giratorias, donde han pasado ya sea primero por Fonsalud y después han tenido un cargo ejecutivo, un cargo de alto nivel dentro del gobierno federal, o al revés, ocuparon algún cargo en el gobierno federal de muy alto nivel, o sea, te estoy hablando embajadores, gobernadores, directivos de petróleos, del seguro social, de Hacienda, de economía, o sea, de cualquier sector, y al final pasan por las puertas de Fonsalud, ¿no? Esto ha sido como muy interesante porque en el caso al menos de los 5 exsecretarios y secretaria de salud, pues han interferido en las políticas de salud pública, como políticas como los impuestos al tabaco, los impuestos a las bebidas azucaradas, la regulación de la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, el etiquetado frontal de advertencia, que también FunSalud, pues en ningún momento se posicionó a favor de este tema, e inclusive el presidente actual de FunSalud dijo que esa medida pues simplemente no funcionaba, ¿no? Cuando se tiene toda una evidencia científica detrás de esta medida de salud pública. Roberto Campa, el actual titular de Fonsalud, ¿estoy bien? No, se llama Héctor Valle. Héctor Valle.
Oye, te iba Héctor a Valle. preguntar precisamente eso. En el tema, por ejemplo, de las puertas giratorias, los secretarios de Estado que van y vienen, se convierten, van, regresan con estas empresas, ¿qué empresas son las que tienen el mayor peso en Funsalud? Bueno, en Funsalud, pues es un mapa como muy interesante, pero quien predomina principalmente son las farmacéuticas. O sea, todas las farmacéuticas, las cámaras comerciales, representantes de las farmacéuticas, son las que predominan dentro de Funsalud. Pero por otro lado están laboratorios privados, los principales o la principal cadena de hospitales privados en México está dentro de Funsalud. También podemos encontrar a las grandes empresas de insumos médicos, del sector alimentario, o sea, por ejemplo, tiene representación Coca-Cola, está el Fondo Nestlé para la Nutrición, que es un centro de investigación de Nestlé, o sea, dentro de FunSalud está este fondo Nestlé para la nutrición y pues podemos ver otras como Jugos del Valle, como Bimbo, está Kimberly Clark, inclusive las familias más poderosas y como sus empresas tienen como una representación dentro de un salud. En el caso de la familia Slim, pues tienen como representación dentro de esta organización, ¿no? Pero también están los bancos, están las aseguradoras y como aquel sector que tiene como un interés específico dentro de la salud se encuentra dentro de esta fundación. Oye, estaba buscando este dato porque me llamó mucho la atención ahorita toda esta estructura que nos planteas de el tema de los estudios, querido, ¿qué tanto se han realizado estudios a través de Fonsalud o ha financiado Fonsalud estudios que justifican, por ejemplo, el consumo de azúcar o que echan para atrás lo que mencionabas del etiquetado frontal, por lo menos que tratan de justificar sus acciones? ¿Salen de ahí estudios precisamente para ello? ¿Financian estudios, financian académicos para justificar sus propuestas corporativas? Mira, la investigación que se hace dentro de Fonsalud creo que mucho tiene que ver con el sistema de salud, que creo que es lo principal que le interesa a Fonsalud, incidir en el sistema de salud, como en la cobertura universal, como en el tema de privatizar los servicios de salud. Creo que ese es el enfoque principal. En cuanto a otras políticas, o sea, que tengan que ver con alcohol, con tabaco, con impuestos, con regulación de publicidad, o sea, pues no tienen absolutamente nada dentro de Fonsalud. Lo que estuvimos viendo en temas, por ejemplo, en el sector alimentario, que es sobre todo el sector en el que se enfoca el poder consumidor, nos enfocamos dentro del poder consumidor, pues creo que le apuestan mucho como a temas educativos, de responsabilidad individual, como a esto de incrementar consumo de alimentos de origen vegetal, pero nunca, o sea, como teniendo una postura para reducir el consumo de ultraprocesados, de bebidas azucaradas, de regular estos productos, sobre todo de tener no solamente etiquetados, sino impuestos, sino también la publicidad o mejorar los entornos escolares, mejorar la lactancia materna, los entornos de lactancia materna. Eh, Creo que en estos temas sí tienen como mucho el enfoque de la responsabilidad individual, de la educación, como si uno fuera responsable totalmente de lo que se consume en el día a día. Pero pues no, esto es lo interesante, que siendo Fonsalud y como con esta misión o este objetivo con el que se venden, que son una organización que ven por el bienestar o bien ven por la salud pública, que no tengan unos posicionamientos claros sobre estas políticas que ni siquiera es que nacen de México, o sea, vienen desde la Organización Mundial de la Salud y que no tengan como estas posturas a favor, pues creo que definitivamente también mediante la ciencia, la captura de la ciencia, pues están cambiando la narrativa sobre estas grandes problemáticas que se viven actualmente. Finalmente, creo, Christopher Cristian, perdóname, y agradeciéndote, por supuesto, estos minutos, Cristian, ¿de qué tamaño, y a lo mejor ya no lo describiste, pero para concluir la charla, ¿de qué tamaño es Funsalud cuando hablamos precisamente, ya nos mencionabas farmacéuticas, empresas, de qué tamaño es y de qué peligro es precisamente para tratar de equilibrar un poco, porque los datos ahí están. México es uno de los países, ustedes lo saben mejor que yo, con mayor obesidad, con mayor diabetes, con cánceres, con problemas de enfisema, en fin. ¿De qué tamaño es este grupo de Fonsalud? ¿De qué tamaño es Fonsalud?
Híjole, qué interesante pregunta, pero también creo que un poco difícil de responder. O sea, definitivamente que Fonsalud tiene muchísimo poder. El problema es de que Fonsalud no es tan transparente con el financiamiento que recibe. Sabemos que recibe financiamiento por parte de todas estas industrias que son asociados, ya sean asociados honorarios, asociados comerciales, asociados en investigación. Eh, o sea, sabemos que recibe un financiamiento muy fuerte, pero no es transparente como en la rendición de cuentas. El peligro aquí es de que, pues hemos visto que ellos han establecido la agenda sanitaria por muchísimas, por 3 décadas por lo menos, ¿no? Han posicionado a secretarios y secretarias de salud, han posicionado a otros titulares de otras dependencias gubernamentales. Entonces, pues el riesgo que hay es de que sigan creciendo este poder, que se acerquen, sobre todo que tomen como una mayor relevancia dentro del Estado mexicano, dentro del sector salud o en la toma de decisiones, y que empiecen a proteger los intereses como lo han hecho anteriormente de las grandes corporaciones. Creo que el riesgo de que llegue otra persona que haya pasado por las puertas de Fonsalud es de que en materia de regulación pues no se va a poder avanzar como no se avanzó en otros periodos anteriores, ¿no? O sea, con el tema específico del tabaco, cuando estuvo Julio Frenk al frente de la Secretaría de Salud, pues hubo muchísimas trabas para incrementar los impuestos al tabaco, para regular las presentaciones en las cajetillas, eh, por supuesto que en el periodo de Mercedes Juan, ella, o sea, ella fue muy clara. Al principio de su mandato, ella dijo, el impuesto a las bebidas azucaradas es una medida que no funciona, pese a que había la experiencia de los impuestos en el tabaco, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, en el caso de Mercedes Juan es como muy, muy chistoso, porque ella fue presidenta ejecutiva de Fonsalud, pero también es consejera de Coca-Cola. Entonces, imagínate, o sea, hay un doble peligro todavía de que una persona que no solamente esté representando Fonsalud, sino esté representando otra corporación, pues vaya a interferir en las políticas regulatorias que no tienen más que la finalidad de proteger el derecho a la salud, de garantizar el derecho a la salud y sobre todo el interés superior de la niñez, como es el caso del etiquetado, de la publicidad dirigida a niños y niñas y adolescentes. Entonces, pues es un riesgo eh, que provengan del sector privado porque simplemente se van a anteponer otros intereses antes que un interés público. Cristian Torres, coordinador del Poder del Consumidor. Cristian, de verdad ha sido un placer platicar contigo aquí en nuestro canal. No, muchas gracias a ti, Jesús. Pues bueno, si quieren saber como más sobre esta historia, también acabamos de publicar este año un documental que se llama El peor de los mundos, que está disponible en el canal de YouTube del Poder del Consumidor. Es un documental de 40 minutos y donde relatamos justamente como mucha de la historia y de la influencia que ha tenido Fonsalud en la toma de decisiones y en la interferencia de muchas políticas públicas.